Hace un momento aquí en Mega Noticias TVC le presentábamos un contexto de cuál es la situación que viven actualmente las presas de nuestro país. ¿Cuáles son las principales problemáticas, por ejemplo, que se llegan a enfrentar en torno a estas grandes construcciones, almacenamientos de agua? Es por eso que hoy le agradezco a Lilia Rodríguez, coordinadora de la especialidad de Economía y Gestión del Agua, que haya aceptado esta entrevista para poder platicar a profundidad acerca de estos temas. Lilia, muchísimas gracias por aceptar. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Magda? Lilia, por favor, platícanos. Veíamos hace unos momentos este panorama general de las presas en el país. Hablábamos, por ejemplo, de que el 50% de las presas están, pues, en su mayoría construidas principalmente en 6 estados y que tienen más de 60 años. ¿De qué depende, por ejemplo, este tiempo de vida? ¿Cómo es que se define para que podamos hablar de que una presa ya puede estar en riesgo? Mira, una presa es una obra de infraestructura grande, importante para cada país, y cada proyecto está planeado hacerse para que tenga un tiempo de vida. Normalmente las presas tienen un periodo 50 años, 70 años, son proyectos de largo plazo, pero está contemplada en su construcción la duración. Evidentemente llega a un tiempo donde su proceso, su producción, todo para lo que estaba planeado en cuanto a dar usos diversos, pues empieza a reducirse y hay riesgos evidentemente en mantenerlas vivas cuando ya está el desgaste natural que se espera del proceso, a tiempo de hacer un recambio, una modificación, construcción de una nueva presa, y estos riesgos deben preverse y se saben y se conocen porque es parte técnica del diseño del mismo proyecto. Oye, Lilia, pero entonces en este sentido es gravísimo porque estamos hablando que más del 50% entonces de estas presas pues prácticamente ya están inservibles de la forma en la que nos lo estás planteando. Bueno, efectivamente, la autoridad conoce esta situación. Cada proyecto es algo muy importante por todas las implicaciones que tiene en beneficios mientras está en periodo de vida. Y evidentemente, en la decadencia de las presas, debe haber toda una previsión en términos de cuándo ya la vida útil del proyecto llega a su fin. Esto no debe dejar de ser considerado. Y en todo caso, tiene que haber, para mantener los mismos servicios, un replanteamiento, que en muchos casos puede ser el reforzamiento de la misma presa, el cambio de equipo, de si es una hidroeléctrica, por ejemplo, pero debe haber una reinversión muy importante o la generación de un nuevo proyecto. Esto es un problema en términos de la reposición de la infraestructura. Todo gobierno, como pueden ser en carreteras, en puertos, empresas, necesita tener este planteamiento de cómo ir controlando y regulando estas etapas de vida de los proyectos de largo plazo. En este sentido, sí. A ver, Lilia, sí. Déjame interrumpirte aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el gobierno no tiene la suficiente capacidad económica para invertir en todas estas presas? ¿Podríamos estar hablando ya en ese momento de una privatización? Porque hoy en día, pues, parece un tanto absurdo, pero suena mucho el asunto de la privatización del agua en nuestro país. Mira, una cosa es el del proyecto como tal de la presa. Una presa debería tener un fondo de reposición, todo proyecto de largo plazo lo debe contemplar, de tal manera que, llegado el momento del reemplazo, se cuente con los recursos. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? Normalmente todo lo que ingresan lo gastan dentro del presupuesto general y llegado al momento que es la reposición, no cuentan con esos recursos. Un país con pocos recursos, con más razón debería plantear esto. Dada la situación, se tiene que preguntar, ¿puede ser un proyecto público si se cuentan con los recursos para
hacer un nuevo proyecto o su reestructuración, o puede ser una combinación de recursos privados o públicos, o si definitivamente no se cuenta con recursos, tener que hacer un proyecto de concesión para que se construya y al mismo tiempo la empresa recupere los ingresos que está invirtiendo. Claro. Es toda una decisión y es un problema sumamente importante, pero esto no tiene que ver necesariamente con un problema de privatización del agua. Esto tendría que ver solo con la parte que tiene la construcción de la presa, si fuera el caso, y otra cosa son los derechos para el uso del agua, que si bien puede ser una generadora de energía eléctrica, puede ir ligada a la construcción a que una empresa aproveche para producir y vender energía eléctrica, pero también hay otros usos, como puede ser el suministro de agua potable a las poblaciones, la agricultura, etcétera. Este es todo un diseño que debe aquí contemplar. Nos dices... Sí. Aquí nos dices que los usos de la explotación de esta agua almacenada en las presas son diversos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas presas que están involucradas en tratados internacionales, ¿no? Lo estamos viendo ahora con un conflicto por el agua allá en Chihuahua. ¿Qué aplica en estos casos? Porque por una parte vemos esta serie de problemáticas sociales que se llegan a presentar en distintos estados en donde hay presas construidas, en donde los agricultores dicen, oye, pues es que está colindando con mis tierras, necesitamos el agua, pero no me dejas utilizarla. Y la requiero para poder generar producción para el país, que al final del día son productos que terminan generándole un beneficio al país. Mira, este caso entra en donde un mismo recurso, como puede ser un río, tiene que ser compartido, pues pongámosles así, aguas arriba, aguas abajo, y están involucrados dos países. En este caso, tiene que haber acuerdos, como los hay, en términos de cómo va a ser la distribución del líquido entre dos países. Y el acuerdo debe cumplirse. Si no se genera suficiente producción, estamos en un problema de que hay escasez en la zona y evidentemente esto causa conflictos, porque en última instancia hay un conflicto por los volúmenes que corresponden utilizar al país. Enfrenta esto a una escasez que puede ir a agricultura, a suministro público o a los usos específicos de la zona, y se genera un conflicto que a veces, como es este caso, el gobierno está entre la espada y la pared. Tiene que cumplir un acuerdo internacional y por otro lado los usuarios mexicanos están demandando un recurso el cual está comprometido. El gobierno en este caso está pretendiendo cumplir un acuerdo internacional, pero la solución interna en el país evidentemente es todo un conflicto. Ahora te quiero decir que hay, según la ley, prioridades en los usos. Un uso prioritario es el uso público urbano. Ese va en primer lugar. El agrícola, el industrial a la cola, y dependiendo de cómo son el diseño y las fuerzas políticas en cada lugar, finalmente acaba arreglándose un conflicto de este tipo. Pero definitivamente el gobierno debe contemplar que si hay regiones con escasez de agua, debe entrarle al problema y ver de qué manera poder garantizar el proceso de desarrollo del país en los diversos usos para toda la población. Y brevemente, para que podamos concluir en este sentido, Lilia, ¿cómo se puede hacer entonces para que haya un mayor control y una mejor administración en este sentido de estos cuerpos de almacenamiento de agua? Mira, fundamentalmente esto corresponde al gobierno, porque el agua, según la ley, es un recurso que el gobierno tiene el derecho, la población, el agua es de todos. La explotación tiene que ser organizada en base a los derechos que el gobierno utiliza.
y desde ahí viene cómo organizarlo en toda la instancia institucional que hay, abordando el problema desde un problema estructural y con instrumentos muy específicos para la administración del recurso según sea el uso de que se le dé. Realmente tenemos una papa caliente en esto. Estamos enfrentando escasez de agua, fundamentalmente en el centro norte del país, y eso nos lleva a potenciales conflictos que hoy ya los estamos viviendo de manera muy drástica, pero que a medida que pase el tiempo se van a hacer más graves. Y hay que atender esto de una manera muy seria. No, bueno, de una manera seria y además de una forma más civilizada y haciendo uso de una política adecuada para poder lograr todos los acuerdos necesarios, para poder tener esto que nos dices, ¿no? Una explotación más organizada. Muchísimas gracias, Lilia, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hacemos un corte, regresamos con más.